Nos piden representar el perfil longitudinal de la línea recta que empieza en el punto I de la palabra Arties hasta la cima de la Peña Arties. Y desde allí de nuevo en la línea recta hasta sin un punto rojo que aparece más grande. Bien, aquí lo tenemos. Desde Arties hacia la Peña Arties. Y de aquí a sin. Aquí lo tenemos. Lo primero que hacemos es unir con una línea los puntos que nos piden. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser marcar todas las líneas de corte de las curvas maestras en el borde de un folio. Cogemos un folio, lo apoyamos en las marcas que hemos realizado, las líneas rectas, y empezamos a marcar las curvas de nivel maestras, sabiendo que la Peña Arties empieza aquí, colocándolo con mucho cuidado, y ya procedemos. Lo siguiente y más importante es reconocer la altitud de cada uno de estos puntos. Además es bastante fácil sabiendo que cada una de las curvas maestras tiene una equidistancia de 50 metros de altitud. Por tanto, eso facilita bastante las cosas. Haríamos lo mismo siguiendo el recorrido de la Peña Arties a sin. Tendremos especialmente cuidado en aquel lugar donde confluyen muchas líneas maestras, pero luego será sencillo, relativamente sencillo, reconocer su altitud debido a que sabemos a esa equidistancia. Por ejemplo, sabemos que habrán más curvas maestras que confluyen, pero luego simplemente se trata de ordenarlo en la propia tabla. Simplemente teniendo claro las otras líneas ya podemos adivinarlas. Este sería el primer paso, hacer todas las líneas de corte en un folio. El paso siguiente es averiguar a qué escala tenemos el plano. Por ejemplo, normalmente cuando descargamos planos de internet, las escalas nos suelen servir, porque una vez que nosotros lo imprimimos, podemos imprimirlo más grande, más pequeño, con un margen, sin margen. Por tanto, no hay nada como medir una referencia gráfica. En este caso, el enunciado nos dice que desde aquí a aquí, en realidad, hay 1,43 kilómetros. Por tanto, con eso ya podemos obtener la escala. Medimos cuánto mide este punto y observamos que mide exactamente 143 milímetros. Por tanto, podremos decir que si 143 milímetros en el plano
hay 1,43 kilómetros en la realidad, insisto, lo pone en el enunciado, teniendo en cuenta que estos son y esta es la escala de nuestro plano. Insisto, si nuestro plano no tuviera una escala, pero tiene una referencia, ya la tenemos. Si os encontráis que vuestro plano no tiene una referencia de espacio, sino simplemente os pone una escala gráfica, ya sabéis calcularlo. Os recuerdo el ejercicio de la página 25 del libro. Se trata de medir la escala gráfica y sabemos que 7 centímetros, que mide mi regla, me está diciendo que son 25 kilómetros en la realidad. Por tanto, se calcularía de la siguiente forma. Por tanto, debéis saber calcular la escala de un plano, tanto si os dan una relación entre el plano y la realidad como si os dan una escala gráfica, que al fin y al cabo es otra relación entre el plano y la realidad. Una vez hallada la escala, vamos a intentar sacar todos los puntos que necesitamos para el perfil longitudinal. Nos haremos una tabla en la que tengamos la distancia en el plano, la distancia real y la altitud. ¿Qué es lo que iremos anotando aquí? Pues los datos del plano y los datos reales. Por ejemplo, la distancia en el plano. Al inicio, en ese punto en el que empezamos a caminar, ¿vale? Estamos a 1050 metros. Por tanto, en el punto cero, tanto en la realidad como en el plano, nos encontramos ya a 1050 metros. Vamos a ponerlo todo en metros para que sea coherente. En el plano, si queréis, lo podemos poner en centímetros. Ahora se trata de ir midiendo. ¿A qué distancia en línea recta está la primera curva maestra? Medimos 1 centímetro exacto. 1 centímetro exacto, la escala ya nos dice que son 10.000 centímetros. 10.000 centímetros son 100 metros. ¿A qué altitud estaremos? A 1000 metros. Vamos a ver la cota siguiente, la de 1150. ¿A qué distancia está del origen la 1150? 1150. Medimos y estamos a 1 centímetro, 4, 14 milímetros. 14 milímetros o 1,4 centímetros, como queráis. Se trata de pasarlo a escala. Para un cálculo sencillo, os diré que si 1 centímetro en el plano son 10.000 centímetros en la realidad, eso es lo que nos dice la escala, 1,4 centímetros en el plano serán X centímetros en la realidad. Si calculamos, nos da 140 metros. 140 metros. Y así vamos a ir completando la lista con todas las altitudes. Es decir, necesitamos conocer la distancia a la que está cualquiera de estas altitudes tomadas al origen, tanto en centímetros en el plano como luego, gracias a la escala, pasados a real. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, el siguiente, 1150, sería el de 1200. ¿A qué distancia al origen está el de 1200? Lo podemos medir aquí o lo podemos medir aquí. Aquí siempre será más exacto. 2 centímetros. Por tanto, haciendo la regla de 3, 200 metros.
Y así vamos a ir averiguando hasta hacer una tabla que recoja todas las altitudes y todas las distancias reales. Os la enseño. Una vez tengamos todas las distancias, es interesante montarse ya una tabla como esta, es decir, con la distancia real en metros y con la altitud a la que corresponden cada uno de esos cortes que habíamos visto con el borde del folio. Y una vez tengamos esta tabla, lo interesante es pasarla a la hoja de cálculo, de la misma forma. La distancia en la primera columna y la altitud en la segunda. Vamos a ver cómo proceder en la hoja de cálculo. Debemos asegurarnos tener la distancia, todos los datos de distancia colocados en la columna número A y todos los datos de altitud colocados en la columna B. Entonces ahora es tan fácil como seleccionarlos todos, insertar gráfico, X y dispersión, puntos y líneas, siguiente, los datos ya están puestos por defecto, siguiente y siguiente. Bien, como veis aquí ya tenemos una idea del perfil longitudinal, vamos a ver cómo vamos a poner ciertos detalles. El título, topografía agraria, subtítulo, ejercicio, vamos a ver, práctica número 2, ejercicio 1, perfil longitudinal, eje X es la distancia recorrida, distancia, metros, es muy importante siempre poner las unidades, y el eje vertical es la altura. También es importante poner las unidades. ¿La leyenda la dejamos o no? Bueno, desde luego yo no la dejaría con altitud. La altitud está aquí marcada. Lo que hace esta curva es enseñarnos un recorrido. Por tanto, o bien la quitáis o bien modificáis luego y no ponéis altitud, sino recorrido. ¿De acuerdo? Las cuadrículas, fijaos, aquí están marcadas las del eje Y, se nos quedan horizontales. Si marcamos las del eje X, aparecen verticales. Como a mí me gustaría que en esta práctica hicierais los gráficos de distintas formas, vamos a dejar deseleccionado el eje X y así en el próximo ejercicio veis cómo queda realmente, ¿vale? Veis las dos formas. Bien, pues por mí ya tenemos hecho el gráfico. Ha sido fácil, ¿verdad? Finalizar. Muy bien, pues una vez que tenemos el gráfico, lo que vamos a empezar es hacer detalles, ¿de acuerdo? Bien, pues por seguir los detalles en el mismo orden que os he puesto en el tutorial por escrito, lo que vamos a empezar es a modificar los ejes. Los ejes porque uno de las condiciones que os marcaba el enunciado era hacer una escala realzada. Así que vamos a intentarlo. La escala realzada la vamos a realizar en la altura. Como veis, de 0 a 800 metros, a 1000 metros, no pasa nada interesante. Así que lo que vamos a hacer es hacer que el eje empiece en 800 metros. ¿Cómo hacemos eso? Botón clic derecho en la altura. Eje Y, botón derecho, formato de ejes. Muy bien, empezamos con que el mínimo no quiero que sea 0, quiero que sea 800. El máximo de forma automática me lo pone en 1800, ¿está bien? La máxima es 1600, 1800, bueno, por darle amplitud. ¿De acuerdo? Y el intervalo es de 200 en 200. ¿Nos gusta eso? Vamos a ver cómo queda. ¿Aceptamos así? De acuerdo. Ya tenemos mucha más amplitud. ¿De acuerdo? Y todo se ve mucho más claro. Muy bien. ¿Y el eje X nos gusta como está? 0, 500, yo veo muy poca precisión. Por tanto, yo lo que quiero es hacer más intervalos en el eje X. Procedemos de la misma forma. Seleccionamos el eje X y le damos al botón derecho. Formato de ejes. De acuerdo. En este caso sí que quiero que empiece en el 0. ¿Es necesario que acabe en el 3000? Y yo lo que estoy viendo es que 2630 es el máximo. Vamos a dejarlo en 2700. 2700, muy bien. Y el intervalo principal, eso de ir de 500 en 500, a mí no me gusta, le veo muy poquita precisión. Vamos a dejarlo en 100. ¿Nos gusta en 100? Bueno, realmente solamente me aparecen
las distancias de 200 en 200, pero sí que se marca, por tanto me gusta. Muy bien, pues ya empiezo a tener los ejes como yo quiero. Ahora vamos a las cotas. Realmente, en cualquier eje longitudinal, imaginaros que sea un recorrido en una montaña, pues siempre es interesante ver las cotas marcadas, sobre todo el punto más alto. En ese caso, en el caso de que queramos ver las cotas, marcamos cualquiera de los puntos, botón derecho y ponemos insertar etiquetas de datos. Y fijaros, nos aparecen todas las cotas de altitud en todo el perfil. Es genial, lo único que está superpuesto. Bueno, no hay ningún problema. En este tipo de gráficos, la escala en altitud no tiene por qué ser la misma en horizontal. Por tanto, eso nos permite a nosotros ampliar, mover el gráfico conforme queramos y darle un tamaño tal que sea estético, que se vean todos los datos que queremos y que lo podamos insertar perfectamente. Consejos, bueno, pues ya sabéis que cuanto más estiréis de aquí, menos se va a ver la relevancia del pico. Si vosotros lo dejáis más comprimido, como que sí que le dais más importancia. Por tanto, podéis hacerlo como queráis. Pero una vez decidido el tamaño, tenéis que revisar todo. Por ejemplo, a mí de repente ya me parece que hay demasiados datos en el eje Y que despistan. Por tanto, yo ahora con este tamaño modificaría el eje Y. Y en vez de poner separaciones de 100 en 100, a lo mejor las pondría de 200, me gustaba más antes. Vamos a hacerlo. Eje X, botón derecho, formato de ejes, intervalo principal de 100, no, déjamelo en 200. Me gusta más. No sé por qué me ha salido el menos ahí. Vamos a verlo. ¿Por qué me ha salido eso? Formato de ejes, vale, porque automáticamente le ha querido ponerlo a menos 300, pero nosotros somos capaces de modificar lo que queramos a 0. Muy bien, pues a mí así ya me gusta el gráfico.